Buenas tardes, Isi, antiguo capitán de España. Este año no ha podido ser. Claro, este año lleva muchas cosas entre manos y bueno, creo que se ha quedado España en buenas manos. Se ha quedado en buenas manos, ¿eh? Claro, hombre, Axel ya lo conocen todos y creo que lo hará genial. Va a ser curiosa la entrevista porque, hombre, a los dos al ser de España va a costar un poco no idolatrarnos el uno al otro y que cuando empecemos a hablar de cosas de la World Cup sea como, madre mía, es que España es tan buena, y que el otro responda, joder, es que España este año lo va a petar. Y bueno, ya se vio el año pasado que podemos ganarle a cualquier equipo y Efectivamente. Este año va a ser igual. Que el host no lo sabía, pero dijo, buah, es que China el año pasado estaba imparable, no perdió ni una. Y yo estaba ahí en el chat diciendo, corrige. Claro, corrige que nosotros creo que ganamos 5-2, no sé, ganamos bastante fácil. Ganamos bastante. Yo tengo muy, muy grabada en mi memoria a Jorge cabreado diciendo, esta la ganamos, les vamos a pisar el cuello, no se van a escapar, vamos a por todas. Sí. Super hype esa semana. Definíamos primero de grupo, aunque pasó lo que pasó y ya todo el mundo lo sabe, pero hubiéramos quedado primero de grupo. Uh-huh. Pero no pudo ser. Pero bueno, se demuestra que la World Cup trae mucho hype y que íbamos a por todo. Seguro. Y este año va a ser lo mismo. Pues, ¿tienes ganas de que comience el evento? ¿Cómo crees que va de momento? Bueno, siempre hay ganas de comenzar este torneo porque jugamos con la gente de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, y queremos demostrar que España es la mejor y vamos a intentarlo. Gana ya porque el juego está un poco inactivo, o sea, el juego ya no hay tanta gente jugando y aburre. Con la World Cup siempre es un plus para continuar jugando. Y, bueno, que empiece ya los torneos de equipo y para adelante. Es una forma buena de volver a charlar con jugadores con los que no hablas con tanta frecuencia, porque al final juntas a gente bastante buena de diferentes equipos. Este año más que otro, porque el año pasado básicamente era 80% HDLM. Sí. Pero este año hay demás equipos, así que eso está genial. Pero así es como yo os conocí. Y este año, por ejemplo, a Laurita, pues lo mismo. Me dijo, me voy a intentar apuntar por la World Cup de España. Y mira, otro más. Y así tiene más lazos de conexión y se empieza a llevar bien con más gente. Pues sí, más gente nueva, bastante gente que no conocía que eran de España y este año han entrado, así que perfecto. Lo único que nos jode, así por decirlo, es 6 tiers para 18 personas. Y sí, los que sepan del juego verán que el nivel de España es muy alto y quede quien se quede fuera, se queda bien bueno, siempre. Con solo 6 luchas por semana, tienes casi asegurado que vas a llevar gente buena toda la semana, porque tienes más de 6 potentes. Claro, lo importante es que yo sé que no comparten opinión todos, o sea, de quien que todo el mundo quiere jugar. Ese ya es el trabajo de Axel. Yo sí puedo ayudar, le ayudaré. Y Pablo también está ahí para ayudar en el caso de toma de decisiones. Pero obviamente no será a gusto del consumidor. Y el roster que tenemos este año, que es bastante fuerte, ¿a ti te gusta más, menos que el anterior? Porque sí que hay caras nuevas. Y echas en falta a alguien del año pasado. Claro, teníamos a SMB, que creo que no había quien le ganara en doble. Aunque este año los dobles que tenemos subieron el nivel respecto al año pasado. O sea, por lo que he visto el torneo y eventos, así que tampoco debería haber problema. Está bien, hay bastante más gente para rotar, porque todo el mundo sabe que ahí tenemos vida afuera, todo el mundo no podemos jugar toda la semana y bueno, ahí nos ayuda. Sí, no, pero hemos jugado mucho todos los tiers. De la competición en general, ignorando Españita, que lo vamos a petar, ¿quién crees que tiene más papeletas de llegar a la final de esta World Cup? Los chinos, diría. Los chinos. Siempre. China es fuerte. Pues a ver, entonces la pregunta está como servida, ¿no? Final China-España. Si no nos cruzamos antes, sí, sería eso. Sí. Bueno, yo digo España, pero quién sabe. Bueno, es que esto... Te puedo hacer la pregunta, pero esto no se pregunta, vamos a llegar. Claro que digamos. Pregunta en el disco de España y lo verás, que responden. Eso es. ¿Tienes algún favorito fuera de China-España? Puede ser que Venezuela. Venezuela el año pasado lo hizo genial. Yo creo que este año también. Que Venezuela también está fuerte. Claro. Bueno, Cuba, hay mucha gente que son activos. No sé. China, sobre todo. Ya se vio en los TT. Luego ha entrado 2 veces y 3 veces se ha llevado 2 TT. O un TT y medio, no sé. Pero... Sí. Creo que han sido 2, ¿eh? Final y semifinal o 3. Pero también sí, con final y semifinal. Sí, una final, una semifinal y el primer TT cayeron en primera. Pero siempre son difíciles. Son duros.
Y ahora ya salimos de las preguntas de la World Cup. No sé cómo decirlo, pero con otros países es más interesantes. Me gusta preguntar para probar comida local y claro, cuando estoy hablando con algún chileno, con un argentino, cubano, me pueden recomendar algo. Tú eres de Andalucía, ¿no? Claro. Yo soy de Madrid. Tampoco es que vaya a probar nada exótico, pero ¿me puedes decir así un plato típico andaluz para que yo qué sé, si alguien que no es de España lo quiera probar, diga, Un esta es plato, la buena mierda? un plato andaluz de gazpacho, ¿no? De toda la vida, ¿no? Me flipa, ¿vale? Siempre ¿Algún hacerlo. tipo concreto de gazpacho? No, bueno, aquí es de siempre el mismo. Yo no sé allá arriba cómo estará. Es que un gazpacho de bote, por ejemplo, es basura, pero te Claro, bajas a Andalucía y te tomas un gazpachito rico bien hecho y claro. la luego fuera. Depende del sitio. Se hace de una manera o de otra, pero vamos, básicamente es lo mismo. Uh-huh. ¿Tú sabes hacer gazpacho? Sí, hombre. Muy bien, Como, ahí, en mi corazón. como andaluz, ¿no? Que soy, ¿no? Sí, hay que saber, es importante. Y hay una última pregunta, que esta ya es cerrando, que, pues de nuevo, la pena es que como estamos aquí entre compatriotas, no tiene mucho sentido, pero me estoy apostando con todos los que puedo 1 millón a ver si creen que su país va a llegar a playoffs. Nosotros obvio que llegamos a playoff. Claro, es que te voy a decir, hey, Easy, 1 millón a que llega. Y tú vas a decir, no, yo apuesto 1 millón a que llega. No, Claro. no, lo apuesto yo, ninguno vamos a tomar la apuesta, los dos creemos que va a llegar. Claro, no vamos a llegar. Es un poco para comprobar la fe que tiene cada capitán en su país, pero no, aquí esta apuesta por desgracia no tiene sentido. No, y ya has visto en el equipo que han dicho que se gana. Pues hasta aquí todo. Ha sido un placer tenerte en llamada. Ha sido corto, breve, pero siempre mola. Un ratito agradable. Claro. Y bueno, pues a ganarla, ¿no? Sí, lo poquito que nos toque hablar en el Discord de la World Cup de España y cuando nos vayamos preparando, a tope todo. A tope. Un placer, Easy. Nos vemos otra. Nos vemos.